Pido ir al libro de Marcos, Marcos capítulo 12, versículos 13 al 44. Marcos 12, desde el 13 hasta el 44. Dice así la palabra del Señor. Y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad te enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿De quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: ¿No erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que les había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Enseñando Jesús en el templo decía: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo puede ser su hijo? Y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Oramos. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor. Háblanos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Hay un mal que abunda en nuestro mundo. Es el mal que distingue a los políticos de nuestros tiempos. Y me imagino que los de todos los tiempos.
que hablan de sacrificios, que hablan de moral, que hablan de dignidad, pero ni son dignos ni se sacrifican. Y muchas veces son unos corruptos. Es el mal que abunda en las empresas, que por venderte un producto compran, financian aún investigaciones científicas para engañar a los consumidores y así enriquecerse. Es el mal que más vemos en las redes sociales hoy, donde cualquiera es la mejor persona, donde la gente critica, cuestiona y acusa de las cosas que no sabe y de las cuales no vive. Y es un mal que muchas veces también está en la iglesia. Y claro, usted sabe que estamos hablando de la hipocresía. La hipocresía, desde el principio, vamos a decir, desde el momento casi que después de la caída, es un mal que ha estado presente en toda la sociedad. Y es tan común y es tan recurrente en nuestro día a día que llega un momento en que se siente tan normal que no nos damos cuenta de que la hipocresía está presente y que es algo que es dañino y que es algo que afecta y que es algo que puede realmente afectar la vida, no solo nuestra vida, sino nuestra comunión, la vida del pueblo de Dios. De manera que siendo un mal tan recurrente, siendo algo tan arraigado en el día a día, vale la pena que nosotros constantemente estemos recordándonos que es algo de lo cual tenemos que cuidarnos. Y el llamado en esta mañana es precisamente ese: cuidado con la hipocresía. Cuidado con la hipocresía. No la tomes a la ligera, no llegues al punto como algunos toman el pecado de decir, todos somos pecadores, todo el mundo falla, y aligeran y minimizan el impacto del pecado en la vida de las personas. Sí, el pecado, todos tenemos pecado, sí, todos pecamos, pero eso no quiere decir que sea algo normal, bueno y que deba ser tolerado. La hipocresía es algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos. Y antes de entrar en el texto como tal y exponerlo, quiero, primero que nada, mostrarles cómo creo que la hipocresía es central en toda esta narrativa que hemos leído. Nosotros tenemos un texto donde lo primero que vemos son personas haciéndole preguntas a Jesús. Y en cada una de esas preguntas, nosotros vamos a entrar un poquito ahora en breve en ellas, pero en cada una de esas preguntas, cada una de estas personas, una de las cosas que la distinguen es precisamente su hipocresía. La primera persona que viene a Jesús, el mismo texto nos dice que el propio Jesús percibió la hipocresía de ellos en la pregunta. Y lo mismo vemos en las otras dos preguntas, como vamos a estar viendo posteriormente. Luego tenemos a Jesús dando una enseñanza, preguntando él a las multitudes, preguntando a las personas que estaban allí y haciendo una acusación muy directa a los escribas de su época, donde aunque no tenemos algo que nos diga tiene que ver con la hipocresía, lo que él está diciendo obviamente tiene que ver con la hipocresía. Y al final tenemos una viuda, el pastor, que tiene que ver la viuda con la hipocresía. Eso lo vamos a dejar para el final. Eso se lo dejo de sorpresa para el final. Así que vamos a entrar en nuestro texto. Cuidado, hermanos, cuidado con la hipocresía. Y nuestro texto lo vamos a estar dividiendo en tres partes. En primer lugar, vamos a ver cómo Jesús responde a los hipócritas. Eso van a ser los versículos 13 al 34. Jesús responde a los hipócritas. Luego, en los versículos siguientes, 35 al 37, vamos a ver a Jesús preguntando a los hipócritas. Jesús responde a los hipócritas. Jesús pregunta a él a los hipócritas y finalmente vamos a ver el resto del texto bajo el enunciado: Jesús confronta a los hipócritas. Si lo quiere de una manera más sencilla, primero vamos a tener respuestas, después vamos a tener preguntas y después vamos a tener una acusación directa a los hipócritas. Vamos a ver entonces en primer lugar cómo Jesús responde a los hipócritas, que es lo que nosotros tenemos en los versículos 13 al 34, donde tres grupos de personas están interrogando, están preguntando a Jesús, y en todas estas interacciones vamos a ver la manera en que Jesús responde a ellas. Pero vamos a ver cada una de ellas. La primera pregunta viene de parte de los fariseos y viene de parte de los herodianos. Estos dos grupos no se llevaban, son lo opuesto. Los herodianos eran el grupo apegado al gobierno, eran aquellos que querían quedar bien con el gobierno, que querían cumplir las normas del gobierno, eran los lamebotas del gobierno, esos eran los herodianos.
Pero los fariseos eran la élite religiosa, los más estrictos, los que querían, los que se les iba la mano. Por eso nosotros decimos a aquellos que son legalistas, a veces dicen, eres un fariseo, porque tienen una actitud farisaica, legalista. Estos eran los fariseos, ellos no se llevaban entre sí. Pero por una razón hipócrita, ellos pueden unirse en un momento determinado porque tienen la clara intención de sorprender a Jesús, como dice el versículo 13. Le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Así que ellos vienen y esta primera pregunta, que claramente Marco nos dice que Jesús pudo percibir la hipocresía en la pregunta, era clara. Y es tan intencional y tan bien formulada la pregunta que mira, yo creo que vayas un momentico al versículo 14 al final, porque mira la pregunta, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Daremos o no daremos? ¿Qué llevaba eso? ¿Sí o no? Era una respuesta de sí o no. Estaba bien formulada la pregunta. ¿Por qué? Porque si Jesús decía sí, debemos hacerlo, ¿con quién iba a quedar mal? Con la élite religiosa. Incluso con el pueblo, con aquellos que entendían que el tributo era algo injusto, que el gobierno romano era un gobierno opresivo, que los aplastaba, que abusaba de ellos, que tenían que vaciarse constantemente el bolsillo para pagarle a este gobierno. Y si Jesús decía, sí, hay que dar tributo al César, su popularidad y la manera en que lo percibían como un maestro bueno y justo iba a caer delante de estas personas. Pero si Jesús decía, no debemos dar tributo al César, ¿con quién se metería en problemas? Con el gobierno, porque no sería la primera persona que negándose a dar tributo al César levantó sediciones, levantó revueltas y tuvo que ser socavada por el gobierno romano algunos tiempos antes. Así que la pregunta era bien astuta y era una pregunta bien hipócrita por parte de ellos. Pero si la pregunta era astuta, la respuesta era más, no vamos a decir astuta, más sabia. La respuesta de Jesús fue tremendamente sabia. Y algunos han tomado estas respuestas y creen que lo que Jesús está diciendo es hay que estar en paz con todo el mundo. Darle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y estamos en paz. Parece que eso es lo que dice a simple vista. Pero hermano, si hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿qué usted cree que le pertenece a Dios? Todo. Los fariseos sabían que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habita. Salmo 24, Salmo 89. Ellos entendían que todo le pertenece a Dios. Así que la respuesta de Jesús era una bomba. Dale, ¿de quién es la moneda? Esto es del César, dáselo, pero a Dios dale lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo, aún el César le pertenece a Dios. La moneda que le está dando el César, ni siquiera, aunque tiene la inscripción del César, ni siquiera es del César. Dale todo a Dios. Y es interesante porque algunos ven aquí una posible alusión a Génesis. Cuando en Génesis se dice que el hombre fue creado, ¿qué? A imagen y semejanza de Dios. Algunos creen que Jesús está haciendo alusión a aquel momento, está diciendo, esta es la imagen del César, dásela al César. Pero ¿de quién eres imagen tú? De Dios. Dale a Dios lo que es de Dios. Y lo que somos de Dios somos nosotros, que fuimos creados a imagen de Dios. Así que la respuesta de Jesús es una respuesta tremendamente sabia. Él los está llamando a poner la mirada donde tienen que ponerla en Dios. Él está respondiendo como ellos merecen recibir o la respuesta que ellos necesitan. Y esa es la primera pregunta que Jesús responde en este pasaje. La segunda viene de los saduceos y no se nos dice que ellos eran hipócritas, pero la nota que pone en Marcos en el versículo 18 es más que suficiente para notar la hipocresía. Vinieron a él los saduceos y Marcos como que hace un paréntesis, que no creen en la resurrección, y le preguntaron diciendo, y ahí viene una pregunta sobre qué, sobre la resurrección, pero si ellos no creen en la resurrección, pero ahí es donde está la hipocresía. La pregunta de estos era una pregunta burlona, y es el tipo de pregunta usted la tiene que conocer porque hay personas que para defender su punto de vista se burlan y caricaturizan la opinión de los demás. ¿A usted le ha pasado? Por ejemplo, a nosotros constantemente cuando alguien cuestiona nuestra confianza en que Dios es soberano y que Él es el que elige a aquellos que han de ser sapos, muchas veces dicen, entonces ¿para qué predicamos? ¿Y por qué hacemos esto? ¿Y por qué el Señor nos mandó a predicar? Son preguntas ridículas que intentan ridiculizar a la otra persona. Este es el tipo de pregunta que vemos aquí.
hay resurrección. Bueno, imagínate esto, parece que en los tiempos de Jesús, los saduceos tenían entre sus historias para confrontar a la postura contraria esta historia. Ellos fueron a las escrituras enseña en Deuteronomio, hay esta enseñanza, si alguien moría, si un esposo moría y no dejaba descendencia, el hermano, la descendencia, el hermano tenía que tomar y casarse con esa mujer para que se pudiera mantener el nombre de la familia, el nombre de su hermano y tener hijos con esta mujer. Entonces, ellos habían dicho, bueno, vamos a poner esto, vamos a hacer un absurdo con esta realidad y si esto pasa, pasa, pasa. Y si hay resurrección, que por supuesto no lo creían, ¿qué va a pasar al final? Y aquí tenemos otra respuesta sorprendente también. Jesús le dice, ustedes están errados. Están errados. Quiero que vayas al versículo 24. No erráis por esto. ¿Por qué erraron ellos? Porque ignoraban las escrituras y qué cosa? Y el poder de Dios. Ustedes no conocen las escrituras y ustedes no conocen el poder de Dios. Y Jesús les da una enseñanza y él les dice, con respeto que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios de la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Cuando Dios habla con Moisés, apunta a los patriarcas, apunta atrás y dice, yo soy el Dios de ellos. Yo no era el Dios de ellos, yo soy el Dios de ellos. Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el Dios de aquellos, sigo siendo su Dios, ahora en el presente sigo siendo su Dios. Hay también una posible alusión también a la esperanza de Abraham, de Isaac, de Jacob, de una resurrección futura. El Señor decirle, yo soy el Dios de ellos, también puede estar haciendo alusión al hecho de que Él es el Dios de aquellos que tuvieron la esperanza de que un día también resucitarían. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Así que ustedes mucho erráis. Esa es la manera en que Jesús responde entonces a la segunda pregunta. Y viene la tercera pregunta. Había un escriba. Vinieron los fariseos con los herodianos, vinieron los saduceos y ahora vienen los escribas. Esta era la gente que sí sabía Biblia. Los eruditos de la época, los estudiados. Ahí vienen a preguntarle a Jesús y vienen, al ver que había preguntado sabiamente, le hace una pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esta parece una pregunta casual, pero no es una pregunta casual. Era una pregunta común entre los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas eran las personas que se habían encargado de tratar de crear muchas leyes para explicar cómo poner en práctica todo lo que había dicho, y tenían un cartapazo de leyes, mandamientos y principios de vida. Y una de las preguntas que muchas veces se hacía para probar la sabiduría y el conocimiento era: ¿cuál es el más importante? De tantas cosas, ¿qué es lo más importante? Jesús también responde en esta vez de una manera muy sabia, resume toda la ley. Nosotros este texto lo conocemos más que de sobra en estos dos grandes mandamientos. Ama al Señor con todo tu ser. Podemos resumir eso, todo lo que dice ahí, con todo lo que tú eres, con todo tu ser, y ama al prójimo como a ti mismo. Y el maestro queda asombrado, o sea, este escriba queda asombrado, ve que el Señor ha respondido bien. Le dice: maestro, ¿verdad? Has dicho, repite, recalca lo mismo que el Señor ha dicho. Y vemos algo que quizás nos pueda sorprender ahora, porque estamos hablando de la hipocresía. Y al principio le dije que cada uno de ellos había sido hipócrita, y usted pudiera pensar ahora, pero es que Jesús le está diciendo que está viendo que respondió sabiamente y le está diciendo: no es tan lejos del reino de Dios. Pastor, este hombre es un hombre sincero, entre comillas. Hay en este texto al menos dos razones para pensar que este es otro hipócrita más. La primera razón la vamos a ver cuando sigamos en el texto. Jesús acusa a los escribas en este mismo texto, más adelante. Y no los acusa y no los alaba, los está acusando. Pero la razón más obvia en este texto, a la luz de todo lo que nosotros estamos viendo, es que esta persona es capaz de decir: respondiste bien, es lo correcto, verbalizarlo es con su boca, pero no lo está viviendo. Jesús le dice: no estás lejos, pero ¿saben qué? No estás. Y ese es el problema con la hipocresía. El problema con la hipocresía es que parece que estás cerca, pero no estás. Porque el problema con el hipócrita es que el hipócrita se viste de cristiano, habla como cristiano,
articula como cristiano, discute como cristiano, pero no vive realmente como un hijo de Dios. Ese es el problema con la hipocresía. Y como alguien dijo alguna vez, da igual si te ahogaste llegando a la orilla que si te ahogaste en el medio del mar. Al final, ¿qué pasó? Te ahogaste. Así que da igual si está cerca del reino o si está lejos del reino, al igual no está en el reino, porque eran unos hipócritas. Y hermano, ese es el problema. Y eso es algo de lo cual nosotros tenemos que cuidarnos constantemente. No sé si te has dado cuenta, pero durante todas las respuestas Jesús hizo una cosa, los enfocó a todos en Dios. ¿Cuál es la moneda? Aquí el problema no es la moneda, aquí el problema es que le deja a Dios lo que es de Dios. No que la resurrección, no conoces el poder de Dios, no conoces al Dios que tienes, no lo conoces. No conoces que es un Dios de vivo, no conoces quiénes pertenecen a Él. No, que el problema es que hay que amar. Sí, qué buena respuesta, maestro. Estoy de acuerdo contigo. Sí, pero tienes que vivirlo. Tienes que amar a Dios con todo tu ser y tienes que amar al prójimo como a ti mismo. Y si no lo haces, da igual que lo sepas. Estás muy cerquita porque lo sabes, pero no estás. Tenemos un problema en esta época. Y tenemos un problema con las iglesias reformadas y saludables como la nuestra, que le damos tanta prioridad al conocimiento y tampoco a la vida. Estamos viendo que los hombres de Dios que están cayendo no son pentecostales, no son carismáticos, no son metodistas, son reformados. Los profesores de seminario, los que han escrito grandes, buenos libros de teología, los que han edificado nuestras vidas, esos son los que están cayendo. ¿Pero qué está pasando? Que muchos al parecer están cerca, pero no están. Y eso debería alertarnos, que es bueno saber, que es bueno aprender, que es bueno educarse, que es bueno tener buena teología, pero no podemos ser hipócritas. Mientras más sabemos, más responsables somos. Mientras más conocimiento tenemos, más responsables somos. Y aquí están los fariseos, y aquí están los saduceos, y aquí están los escribas, gente que sabía, pero no está viviendo lo que predican, no está viviendo lo que enseñan. Entonces son unos hipócritas. Tenemos que tener a Dios en el centro de nuestra vida. Porque cuando Dios está en el centro, todo lo demás se ve. Cuando empezamos a pintar esto, sabíamos que esto estaba sucio y feo. Lo sabíamos. Pero cuando pintamos la primera parte y mirábamos para atrás y mirábamos para adelante, nos dábamos cuenta que estaba más feo y sucio de lo que nosotros pensábamos. Cuando nosotros tenemos al Señor en el centro, es que nos damos cuenta de lo hipócrita que podemos llegar a ser y de lo sucia que puede estar en nuestra vida. Entonces tenemos que enfocarnos nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, todo eso tiene que llevarnos a amar más a Dios. Si no nos está llevando a amar más a Dios, corremos el peligro de ser hipócritas. Y esta es la manera en que Jesús responde a esta gente. Pero Jesús no es un maestro que solamente responde. Jesús es un maestro que pregunta. Porque los buenos maestros responden, pero también preguntan. Y este maestro, y algo que puedes notar también en el pasaje, es cómo destaca a Jesús como maestro, cómo todos ellos le llaman maestro, y dicen calificativos que ellos no creen. Uno le dicen, maestro, eres hombre veraz, que no te cuida de nadie, eres verdadero. Maestro, dicen los otros. Este dice, viendo que verdad has dicho, están alabando, están reconociendo la maestría de Jesús, pero no están obedeciéndole a Él. Y ahora, en la segunda parte, entonces, los versículos 35 al 37, vemos a Jesús preguntando. Ahora Él es el que pregunta. Y qué curioso, porque en la primera parte, cuando ellos preguntan, Jesús responde, pero cuando Él pregunta, nadie responde. Porque sus preguntas son bien acertadas. ¿Cuál es la pregunta de Jesús? La tenemos en el versículo 36. A partir del 35, perdón, dice, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Oye, las escrituras sí dicen que el Mesías vendría de la descendencia de David, eso es cierto. Pero Jesús está trayendo algo interesante, está diciendo, porque el mismo David, por el Espíritu Santo, citando ahora el Salmo 110 que leímos hace poco, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué está queriendo decirles el Señor con esta pregunta? Si nos quedamos aquí en el texto, la respuesta es simple, está exaltando la autoridad del Mesías, está diciendo, el propio David le dice,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Así que lo que el Señor le está llevando a mirar con esta pregunta es, el Mesías tiene toda la autoridad, el Mesías tiene todo el poder, el Mesías, todos sus enemigos van a ser puestos bajo sus pies. Pero si tú vas al Salmo 110, ¿de qué trata el Salmo 110? Que lo leímos hace poco. De la autoridad conferida al Mesías. Y al final del Salmo tú puedes ver cómo el Mesías se destaca su posición. Ahí habla, por supuesto, de su sacerdocio también. Y al final termina diciendo que él va a juzgar justamente a todos sus enemigos, él los va a aplastar. Y es interesante, porque de alguna manera Jesús está llamando la atención al hecho de que este buen maestro sabio, al que ellos han estado rechazando, al que ellos han estado tratando de atrapar, cuyos corazones hipócritas han estado maquinando contra él, este buen maestro es el juez de toda la tierra. Es el guerrero justo que va a venir y va a aplastar y va a destruir y va a acabar con todos sus enemigos, con todos estos hipócritas. Y tú no quieres ser un hipócrita porque tú no quieres ser aplastado. Y tú no quieres pasarte toda la vida coqueteando con la iglesia. Tú no quieres pasarte toda la vida aparentando algo que no eres. Porque un día, el Señor va a juzgar. Y créeme que la hipocresía y los hipócritas van a estar ahí. Hay una historia graciosa de los hermanos de Nuevo Vedado. Los que han ido a Nuevo Vedado saben, no sé si pudieron experimentar el tiempo de la señora que gritaba por detrás del patio. No sé si alguno lo estuvo en un culto. Había una señora de una casa detrás que colindaba con la casa donde celebraba el culto que gritaba: ¡cállense! ¡No lo resisto! ¡No lo soporto! ¡Tienen que callarse! ¡Cállense la boca! Parecía una persona demente. A lo mejor lo está, no lo sé. Y en un momento determinado, los hermanos de ella tuvieron que confrontar a esa señora y acusarla incluso con la policía, porque era desagradable todo el ataque que ella hacía los domingos. Pero nos cuentan que en un momento determinado, nuestro hermano Andy y su esposa tienen que ir a hacer una gestión en la Embajada de España, si no recuerdo mal la historia, después me coges así, ¿verdad? Y cuando llegan y van a la ventanilla y los recibe la funcionaria que los va a atender. ¿Quién ustedes creen que era la funcionaria? La señora que gritaba: cállense, no lo soporto, y a lo que ellos habían tenido que decirle que si seguía en esa postura tendrían que llamar a la policía. Es gracioso, la verdad. Y es probable que eso nos va a pasar también al final de los tiempos cuando Cristo venga, pero no va a ser gracioso. Porque los que hoy se burlan y los que hoy son enemigos del Señor, los que hoy no entienden que necesitan arrepentirse, que necesitan confiar en Jesús, que son enemigos del Señor, algunos que coquetean y aparentan ser del Señor, pero no lo son, un día van a llegar y hoy están rechazando al Salvador, hoy están rechazando al Maestro bueno, hoy están rechazando al justo, al misericordioso, pero un día van a tener que enfrentarse con el juez y entonces no va a ser gracioso. No va a ser gracioso. Y mi ánimo es que en esta mañana quizás puedas reflexionar también y puedas meditar, y si hasta ahora tu vida no ha sido consecuente y si ahora tú entiendes que realmente tú afirmas un cristianismo que realmente no hay, una fe que realmente no hay, que esto pueda ser un tiempo también para arrepentimiento, y que quiero que también sea de consuelo para aquellos que han enfrentado y han sufrido la hipocresía de otros y han sido víctimas de la hipocresía. El Señor no es ajeno a eso y Él lo va a juzgar un día. Así que estos herodianos, estos fariseos, estos escribas se están topando con aquel que es el Señor, y su pregunta deja descubierto esta gran realidad. Nadie responde. La multitud le oía de buena gana, pero nadie responde. Es así que Jesús entonces, de una manera directa, acusa a estos fariseos. Él ha preguntado perdón a estos hipócritas. Él respondió la pregunta de los hipócritas. Él preguntó a los hipócritas
Pero ahora un maestro veraz, un maestro justo no queda callado. Un maestro veraz y justo confronta la maldad, confronta la mentira, confronta la injusticia. En los versículos 38 y 44 hay una confrontación por parte del Señor a estas personas. Y noten que este es el único imperativo que hay en todo el pasaje. Y yo sé que ese imperativo, esto no es un imperativo para nosotros, es un imperativo dentro de la narrativa y de la historia. Pero resulta que en las historias, una de las maneras en que los autores bíblicos quieren darnos enseñanzas es a través de la interacción de los personajes y las enseñanzas dentro de ellas. Así que creo que lo que Jesús dice aquí, este llamado que hace es un llamado que también puede ser para nosotros hoy. Él les decía a ellos su doctrina: guardados de los escribas, cuídense de esta gente. Por eso es que yo creo que el escriba anteriormente no es alguien a quien Jesús está alabando, y no es alguien honesto, y no es alguien realmente que está en la verdad, es alguien que conoce mucho, pero no está viviendo. Y Jesús está diciendo: guárdense de los escribas, cuídense de esta gente. Y lo describe, ¿cómo son ellos? Y describen su conducta, no su carácter, porque el hipócrita tiene conducta, no tiene carácter. Una cosa es el carácter y otro es la conducta. La conducta, los psicólogos pretenden moldearla, pero el carácter solamente lo cambia Cristo. Entonces, esta gente, mira cómo son. Les gustan las ropas largas. Se vestían de una manera que aparentaba religiosidad, fe, ferviente. Andaban con sus largas ropas, con sus saludos por las plazas, las primeras sillas en la sinagoga. Yo no quiero ahora que la gente venga ahora el domingo que viene en tirante y que no se siente, pero bueno, Ferro, si quiere ir para atrás. No, no. Las salutaciones, las sillas, esas primeras sillas en las sinagogas, en las cenas, que devoraban las casas de las viudas, que por pretextos en largas oraciones. Mira cuántas cosas. Y Jesús dice claramente: ellos recibirán, ¿qué cosa? Mayor condenación. ¿Viste la conexión ahora de lo que dijo anteriormente y cómo citó el Salmo 110 para hacer alusión al Mesías como ese guerrero que va a impartir justicia? Ahora vemos por qué lo está haciendo. Ahora lo dice claramente: cuídense de esa gente, tengan cuidado, porque ellos van a recibir mayor condenación. Todos los incrédulos van a ser condenados, pero esta gente van a recibir mayor condenación. Esta es la gente que tenía que enseñar al pueblo. Esta es la gente que tenía que instruirlos, que tenía que llevarlos a amar a Dios, a hacer eso mismo que este hombre está diciendo: amar a Dios con todo su corazón, con todo su ser, y amar al prójimo como uno mismo. Pero estos son los que no lo están haciendo. Recibirán mayor condenación. Estos van a ser juzgados. Pastor, y entonces la viuda que pinta aquí. La viuda es la antítesis, el contraste de todo lo que esta gente debió hacer. Es todo lo contrario a la hipocresía que estamos viendo aquí. Y es propio de Marcos hacer esto en su evangelio, mostrar lo que debe ser la vida cristiana a través de las personas más despreciadas de la sociedad. Y aquí está esta viuda, una viuda que nadie ha notado, una viuda que nadie ha mirado. ¿Y por qué la tendrían que mirar? Es que hay tantas personas caminando con largas batas, haciendo tanto escándalo, echando montones de monedas en las ofrendas, haciendo tremendo ruido, estos ricos echando de todo. Pero ¿quién va a mirar a esta mujer? Ella apenas ha echado 2 blancas, las monedas más pequeñas de la época. Iba a decir que iba a ilustrarlo y compararlo con los centavos, pero allá en Cuba no tenemos centavos. Vendría siendo quizás el peso cubano, el pesito amarillo. Ella echó 2 pesitos. Lo más bajo que tenemos ahora, porque ya las pesetas y eso creo que ya no se usan. Parece a mí, no sé. El peso, 2 pesitos. Entonces imagínate la escena, los ricos echando cantidad de dinero y viene esta viuda pobre y echando. Y Jesús llama a los discípulos y dice: vengan acá. Ahora viene la lección. Miren a esa mujer. De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca. ¿En serio? Me imagino yo poniéndome los pies de los discípulos. ¿En serio? ¿Cómo es posible? Sí. Ella echó más. ¿Por qué? Porque todos ellos echaron de lo que les sobra. Eso no les dolió nada. Ellos no sintieron nada. Todo es apariencia. Todo es para que vean que ellos son piadosos, que ellos aman a Dios.
Pero esta mujer, que es una viuda pobre, es viuda y es pobre, las dos cosas, viuda pobre, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos echaron lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, escucha bien, todo su sustento. ¿Sabes? A mí me parece que esta viuda es todo lo que aquella gente preguntó, lo podemos ver resumido en esta viuda. Mira, esta es la viuda que le dio a Dios lo que es de Dios. ¿Sí o no? Ella le dio todo a Dios. Esta es la viuda que, a diferencia de los saduceos, conocía el poder de Dios. Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? Si no lo dice ahí, porque dio todo su sustento. Y si dio todo su sustento es porque confió que aquel a quien ella estaba dando todo su sustento era poderoso para sostenerla a ella. Esta es la mujer que demostró realmente que amaba a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todo su ser, y que amaba al prójimo como a sí mismo. Fíjate si amaba al prójimo, que se quitó lo de ella para darlo a los demás. Este es el ejemplo de lo que era realmente vivir la vida, vivir la fe, enfocada en Dios, sin hipocresía. Y esa es la realidad. Saben, mucha gente pueden aparentar algo que no son. ¿Dónde está? Anel no ha llegado, ¿eh? Anel es un hombre elegante. Yo no lo he visto, pero yo estoy seguro que él vino muy elegante. Cuando nuestro hermano Daniel se casó, todo el mundo preguntaba, ¿dónde está el novio? ¿Dónde está el novio que no aparece? Y entra Anel elegante. Y dice a alguien, mira el novio. No, ese no es el novio. Lo parece, pero no es el novio. Hay mucha gente que parece lo que no son. Hay mucha gente que puede aparentar fe, confianza, amor, pasión por Dios, pero en la vida muy real, ellos no son lo que aparentan. Hermano, yo quiero alentarte porque yo sé que muchas veces algunos de ustedes han sentido como esa duda por y que piensan y se preguntan, es que nadie ve lo que yo hago. Pero es que nadie lo tiene que ver, el Señor lo está mirando. ¿Sabes? La gente que está viendo, yo quiero que entiendas esto, la gente que en esta historia está siendo vista, Jesús las está condenando. Yo no quiero decir que todo el que se ve luce va a ser condenado, pero quiero que entiendas que la única persona a la que Jesús está llamando la atención es a la persona que nadie ve. Y eso nos dice algo a nosotros, nos dice, primero nos habla del aborrecimiento que tiene Jesús de aquellos que viven vidas hipócritas. El Señor aborrece la hipocresía, pero el Señor exalta, aprecia, alaba a la gente humilde que ama a Dios de corazón. Y Él la ve. Entonces, si tú sientes que nadie te ve, no te sientas mal por eso, porque tú lo haces para Dios. Las cosas que haces las haces para el Señor, para la gloria de Dios, para honrarle a Él, para mostrarle tu amor a Él, para mostrarle tu amor a tu prójimo. Y síguelo haciendo. Síguelo haciendo, porque desde la hora en punto que anheles en tu corazón, que vean lo que tú haces, vas a ser otro hipócrita más, porque eso es lo que quieren los hipócritas, que la gente vea lo que hace. Sigue haciendo y sigue sirviendo y sigue amando al Señor, que el Señor lo sabe. Ámale con todo tu corazón. Hermano, concluyo. La hipocresía seguirá siendo una realidad hasta que Cristo venga. Es parte de la vida. Seguiremos rodeados de hipócritas, seguiremos actuando hipócritamente nosotros también. Por eso es tan importante que nosotros nos estemos recordando esto. ¿Cuidado con qué? Con la hipocresía. Cuidado con la hipocresía. Y ahora no salgas a cazar hipócritas. Si algo te quieres llevar en esta mañana del sermón, es que examines tu corazón y busques la hipocresía en ti. No la busques en los demás. Busquémosla en nosotros. En nosotros. Porque siempre hay un poquito de hipocresía en todo lo que hacemos. Busquemos nuestra propia hipocresía. Confesémosla delante del Señor. Pidámosle perdón. Y roguemos que nos ayude a amarle con todo el corazón. Vamos a orar. Buen Dios, Padre, gracias por tu palabra y gracias porque tú, Señor,
trata con nosotros, trata con nuestra vida. Gracias porque tú conoces nuestro corazón. Nosotros no lo conocemos, ni el nuestro muchas veces lo conocemos, menos conocemos el de los demás, Padre. Ayúdanos, ayúdanos a saca a la luz, Señor, nuestro corazón, la hipocresía, Señor, y ayúdanos para ser genuinos delante de ti. Danos la fuerza en Cristo que no tenemos, la gracia que no tenemos, la habilidad para hacer estas cosas, para hacer lo que tú nos pides, Señor. En nombre de Jesús.